hablar sobre alimentos que pueden ser bastante interesantes en triatletas. ¿Por qué he decidido ya hablar sobre esto? Bueno, al fin y al cabo ya conocemos más o menos qué alimentación debe de seguir un triatleta o un deportista de resistencia, que es una dieta alta en hidrato de carbono, cubrir las necesidades proteicas en función del entrenamiento y contener grasa de calidad. Esto es una manera muy general de decirlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo yo trabajo de manera muy individual con cada uno de mis deportistas, sobre todo en el programa Alimenta tu Meta, que en este caso el mes de enero sois 11 nuevas personas las que habéis entrado en este programa y las que os estoy ayudando a hilar muy fino vuestro plan nutricional adaptado sobre todo a vuestro entrenamiento. Dicho todo esto, hay una serie de alimentos que yo considero que pueden ser bastante interesantes para este tipo de deporte, basándome sobre todo en estudios científicos. Como siempre, mi método de trabajo se basa en estos aspectos, es decir, en estudios científicos que ya llevo 11 años trabajando y me mantengo siempre al día de todas las novedades que suelen surgir. Entonces, hoy voy a hablar de los alimentos que he presentado aquí en la mesa y por qué pueden ser interesantes en este grupo de deportistas. En primer lugar, voy a empezar por la chía. Creo que ya todo el mundo la conocemos, pero realmente no sabemos cómo utilizarla. La chía es una semilla que debe de ser molida o hidratada previamente. Es decir, no la podemos tomar tal cual, ya que si la tomamos tal cual, nuestro intestino no tiene la capacidad de utilizarla, de absorberla o de beneficiarse de las propiedades que nos aporta. Por lo tanto, si quieres utilizarla, debes o molerla o hidratarla al menos 8 horas antes. Yo, por ejemplo, en mi nevera siempre tengo un vasito con leche y con unas semillas de chía añadidas, ¿vale? Es decir, en hidratación. Y esto dura aproximadamente 3-4 días. ¿En qué preparaciones añado esta chía? Pues esta chía la añado, por ejemplo, en yogures. Cuando me tomo un yogur, pues añado una cucharadita de chía que está hidratada con leche. O, por ejemplo, en el café con leche por la mañana, que yo me añado siempre unos copos de avena, pues añado también una cucharadita de esta chía. En ensaladas también la podríamos utilizar, pero, por ejemplo, yo esto no lo suelo hacer, ¿vale? Pero sí que tengo algunos deportistas que suelen añadírsela en ensaladas. ¿Por qué? Porque normalmente la tienen hidratada en lugar de con leche, con agua. ¿Qué propiedades nos aporta la chía? Bueno, quiero explicaros que al fin y al cabo hay ciertos alimentos que consideramos beneficiosos para deportistas de resistencia. ¿Por qué? Por su cantidad de antioxidantes, ¿vale? Estos antioxidantes son, por ejemplo, algunas vitaminas como la A, E, etc. Nosotros cuando producimos un estrés en nuestro cuerpo, se producen, dijéramos, como microinflamaciones. No es en realidad así, pero es la manera que lo explicamos normalmente los nutricionistas o entrenadores o profesionales que nos dedicamos a los entrenamientos o deportes de resistencia, etcétera, ¿vale? Entonces, cuando se producen esas microinflamaciones, necesitamos mejorar la capacidad de nuestro cuerpo de recuperar, es decir, de desinflamar para que haya una adaptación de ese entrenamiento, ¿vale? O una recuperación más rápida para afrontar el siguiente entrenamiento. Por ello, utilizar, pues al fin y al cabo, alimentos que tengan estas propiedades, es decir, estos antioxidantes o vitaminas, minerales, etc. La chía es una de estos, ¿vale? Y por eso es una fuente bastante fácil y asequible de aportar como antioxidante. Y además es rica en omega 3, que es un antiinflamatorio. Aunque muchas veces le damos mucha importancia a ese omega 3, cabe destacar que lo más importante es el ratio que consumimos de omega 3 o omega 6. Por eso yo muchas veces en deportistas de resistencia no os recomiendo realizar una suplementación con omega 3, ¿vale? Va a depender de cada uno y ver qué estrategia seguimos. Ya he hablado del primer alimento, que en este caso era la chía. Ahora voy con los plátanos, ¿vale? El plátano es un alimento que está muy relacionado con los deportes de resistencia, ¿vale? Y que es muy fácil de aportar, transportar, etcétera, ¿vale? Muchos deportistas de los que yo asesoro tienen trabajos un poco exigentes o un poquito locos, y combinar todos esos entrenamientos para preparar un triatlón, ya que estamos corriendo, bici y natación, la mayoría estáis preparando Ironman o un half, ¿vale? Requerís pues preparaciones rápidas y que no requieran muchísimo tiempo, ¿vale? Por ello, por ejemplo, muchas veces optamos por estos plátanos. ¿Pero por qué el plátano? ¿Por qué el plátano se ha relacionado siempre con los deportes de resistencia? Pues sobre todo es por el contenido en potasio, ¿vale?
El potasio está implicada en ciertas contracciones musculares, ¿vale? Aunque siempre va a ser más importante el sodio, que de esto me habéis oído hablar en anteriores vídeos, pero el potasio también juega un papel fundamental y debemos mantener ese consumo y las dosis de potasio. Y el plátano es una de las mejores fuentes, además de su fuente en fibra y al fin y al cabo pues aporta esa fructosa, hidrato de carbono de absorción más lenta y que va siempre a favorecernos. Y si hablo de salud pura y dura, que muchas personas dicen, no, es que un plátano engorda mucho. No, perdona, un plátano tiene grandes beneficios y va a ser siempre mucho mejor que un donut o que cualquier tipo de bollería. Cualquier tipo de fruta va a ser más beneficiosa que otras elecciones, ya sean procesadas o no, ¿vale? Entonces, yo siempre voy a recomendar antes una fruta y también por la ley del desplazamiento que yo digo siempre. Es decir, si tú eliges un plátano como un snack, por delante de una barrita siempre te va a aportar mayores beneficios, ¿vale? Entonces, no odiemos el plátano porque siempre va a ser una buena opción. Vale, continúo. Esta vez voy a hablar del aguacate. ¿Qué pasa con los aguacates y por qué son tan importantes y en deportes de resistencia? Bueno, os cuento una peculiaridad. Este aguacate es de casa de mi abuelo, que tiene un aguacatero y no para de repartirnos, y la verdad que están de 10. Bueno, dicho esto, el aguacate es una fuente de grasa bastante beneficiosa y es un aporte de energía. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces en triatletas dobláis entrenamientos o hacéis entrenamientos muy exigentes. Entonces, necesitamos aportar energía rápida o fácil. Y una buena opción es ese aguacate, es decir, te aporta calorías. ¿Por qué? Porque la grasa aporta por cada gramo 9 kilocalorías, así como los hidratos de carbono y las proteínas son menores, en el caso de la grasa es mayor. Pero además es una grasa saludable y que se ha relacionado con la prevención de muchas enfermedades, sobre todo cardiovasculares, etc. Y después hay peculiaridades como que cada membrana de nuestras células está formada por grasas, ¿vale? Entonces, juega un papel fundamental y para que nuestro sistema hormonal, celular, inmune, etcétera, funcione correctamente, necesitamos el aporte de grasa saludable, ya sea aceite de oliva, ya sea aguacate o fuentes de, por ejemplo, frutos secos, ¿vale? Que juegan un papel fundamental. Entonces, mi recomendación como triatleta es que incluyas en tu alimentación esta fuente de grasa, no solamente el aceite de oliva, sino el aguacate. Continúo con la lista. En este caso, aquí tengo rúcula, pero sería cualquier hortaliza o cualquier lechuga de hoja verde, ¿vale? ¿Por qué es tan beneficiosa para triatletas? Pues es tan beneficiosa para triatletas porque aporta vitaminas y minerales y muy específicas. Es decir, yo hay una explicación que hago muchas veces en consulta, es decir, nosotros hacemos muchas contracciones musculares cuando estamos corriendo, cuando estamos yendo en bici o cuando nadamos, ¿vale? Muchas más que una persona sedentaria. Para hacer esas contracciones musculares, aparte de estar implicada la glucosa, es decir, el ATP, están implicados ciertos minerales. Entonces nosotros tenemos que cubrir esas necesidades. Y eso, la mejor fuente es alimentación natural, ¿vale? No optar por complementos multivitamínicos, sino por alimentos que nos aporten todo ello, porque nunca un suplemento va a sustituir un alimento natural, un alimento que aporta no solamente vitaminas y minerales, sino que esto es un conjunto de vitaminas, minerales, fibra, etc. Entonces es fundamental aportar este tipo de alimentos. ¿Cuánto? O sea, ¿qué raciones debemos de consumir al día? Pues la recomendación es que al menos 2 veces al día. Y esto nos limita a lo que es el grupo bueno, la costumbre que tenemos aquí en España. Ya sé que en muchos países latinos también me seguís, pero bueno, que en España tenemos la costumbre de hacer 2 ingestas principales, que es comida y cena, y en esas 2 ingestas es donde incluiríamos la verdura, ¿vale? Al menos una vez al día debe de ser verdura cruda. Esto se complica un poco en deportistas. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos problemas gástricos con la verdura cruda. Y si, por ejemplo, hacemos la ingesta de la comida sobre las 2 de la tarde, por la tarde, es decir, si tenemos que entrenar a las 4 o a las 5, tenemos problemas gástricos. Entonces aquí mi recomendación es que lo añadamos en la cena en lugar de en la comida, ya que de la cena al día siguiente pasa un mayor número de horas y lo podemos tolerar mucho mejor. Pero aquí siempre está la individualización, es decir, yo tengo pacientes que llevo actualmente que no quieren tomar ensaladas por la noche porque dicen que se sienten muy pesados, ¿vale? Entonces ahí yo no añado este tipo de verduras y las añado siempre en la comida, ¿vale? Entonces esto es un factor muy importante siempre, la individualización de cada persona. Pero mi recomendación es que haya en vuestra alimentación verduras
de hoja verde. En este caso he puesto la rúcula. Vale, el siguiente alimento he elegido las nueces. ¿Vale? ¿Y por qué he elegido las nueces y no otro fruto seco? Pues he elegido las nueces porque, además de las características típicas de los frutos secos, que es decir, una buena fuente de grasa y una grasa saludable y aporte de energía que muchas veces en triatletas nos va a hacer falta aportar porque tenéis unas necesidades energéticas muy elevadas, mucho más que en otros deportes de resistencia y sobre todo si preparáis pruebas de larga duración, muy larga duración como es el half o como es el Ironman, ¿vale? Pues las nueces las he elegido porque son más ricas en omega 3 dentro del grupo de los frutos secos, entonces sería una buena opción aportar estas nueces. En el caso de triatletas se puede aportar de manera fácil, pero en población general yo siempre digo una cosa, que controlemos las cantidades de ciertos alimentos. En este caso las nueces o el aguacate son alimentos que consideramos muy calóricos, por lo tanto no todo vale. Si uno de tus objetivos es mejorar la composición corporal, es algo que controlaremos su ingesta. Pero en el caso de triatletas que preparan este tipo de prueba, lo normal es que no lo tengamos controlado este aspecto, es decir, que no haya que estar midiéndolo, sino que tengan prácticamente vía libre para aportar estos alimentos. Bien, los siguientes, las patatas. ¿Por qué he elegido la patata? Bueno, quería meter algún hidrato de carbono complejo y no quería irme simplemente al arroz, la pasta y la avena, porque es lo que suelo ver en vídeos o lo que suelo ver de información en redes sociales para aportar hidrato de carbono, ¿vale? ¿Pero por qué la patata? Bueno, elijo la patata porque hay que aportar hidrato de carbono como deportista de resistencia y esto es imprescindible, es decir, más del 50% de tu alimentación tiene que ser hidrato de carbono. Ahí incluimos también la fruta, ¿vale? Y luego arroz, pasta, masas, pan, etcétera, ¿vale? La patata es una forma bastante eficiente por su digestibilidad. Es decir, son bastante tolerables y suelen sentar bastante bien. Se puede aportar de manera muy fácil y muy eficiente cocinando simplemente al vapor, por ejemplo. Ahora hay mucha air fryer, puede ser en un Lakeway, puede servirla, hay muchas maneras de realizarlo, ¿vale? Y para, bueno, bajar su almidón, una de las opciones sería cocinarla, después pasarla a la nevera y luego ya comértela una vez la has enfriado, ¿vale? Que sería un pequeño truquillo para mejorar, pues al fin y al cabo, la tolerancia gástrica. Pero la mayoría de personas no tenemos problemas con consumir patata o batata o boniato, que son los tubérculos que solemos utilizar en deportes de resistencia. Y por último, he dejado los huevos, ¿por qué? Porque quería incluir un alimento proteico, ¿vale? Y para mí y según la mayoría de estudios, es una de las mejores fuentes de proteína, ¿vale? Tiene grandes beneficios el consumir un huevo diario, ya hay muchos estudios que avalan pues esto que estoy comentando. De todas maneras, si eres vegano o vegetariano, podríamos no optar por los huevos y optar por otras fuentes de proteína. Pero en caso de comer de todo y no seguir este tipo de dieta, el huevo yo siempre lo incluiría como una fuente de proteína de alta calidad y su capacidad de mejorar nuestra recuperación muscular, evitar lesiones, etcétera, ¿vale? Y un gran número de propiedades en cuanto a la síntesis proteica, etcétera, etcétera. Ya os he comentado un poco, en total han sido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alimentos. 7 alimentos que puedes utilizar como triatleta y aportar una serie de beneficios para tu rendimiento deportivo. Muchas gracias por estar otra semana más aquí y ver mis vídeos, y cualquier cosa o cualquier duda, como siempre, comenta. Y no olvides suscribirte a mi newsletter, que este 2024 cada semana estás recibiendo un email muy interesante sobre cositas muy concretas de alimentación en deportes de resistencia. Un abrazo a todos.